Todavía lo recuerdo con claridad, no porque pasara algo extraordinario, sino precisamente porque nadie pareció notarlo. Eran las 7 de la mañana. La cocina aún estaba fría, a pesar de que el horno llevaba rato encendido. Yo estaba junto al fregadero, cortando una manzana para mi nieta. La mitad era para su lonchera, la otra mitad pensaba guardarla para mí. No comas tanto, mamá, dijo Rachel sin levantar la vista del móvil. La comida está carísima. No respondí. Solo asentí con la cabeza, como si fuera lo más normal del mundo. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya me había acostumbrado a guardar silencio cuando mi propia hija decía cosas que me hacían trizas por dentro. Me giré despacio, intentando que el cuchillo y la tabla no hicieran ruido alguno. Pero en el fondo, lo sabía. Esta ya no era mi casa, no por el techo o la dirección, sino porque ya no era vista como alguien que pertenece aquí. Rachel es mi única hija. Cuando nació, lloré como una niña, la apreté contra mi pecho y le susurré: nunca dejaré que nada te haga daño. Nunca imaginé que sería ella, quien acabaría haciéndome más daño que nadie. Esta casa tiene 2 plantas, salón amplio, cocina abierta, paredes color marfil, lámparas colgantes como de revista, todo elegido por Daniel, su esposo, quien siempre tan correcto con los demás, pero que jamás me ha preguntado si pude dormir bien desde que me caí por las escaleras el mes pasado. Vivo en el sótano, un cuarto que antes usaban para guardar cajas de Navidad. Ahora lo llaman mi habitación privada. Tiene una cama plegable, una bombilla amarilla y un calefactor pequeño que Rachel me pidió usar solo 1 hora al día, porque la luz está por las nubes. No soy mujer de lamentos, nunca lo fui. Tampoco espero que me traten como una reina a mis años. He vivido entre trigales, he remendado goteras bajo la lluvia, he cocido mermeladas a fuego lento, he empujado carretillas con los codos cuando los brazos ya no daban. Pero nunca pensé que, al final de mi vida, tendría que mendigar un poco de paz en una casa que ayudé a construir. Cuando Rachel me invitó a vivir con ellos, habló con ese tono dulce que usan los hijos cuando quieren convencernos de algo. Mamá, no puedes seguir sola en el campo. Vente con nosotros. Aquí estarás mejor. Tendrás tu espacio, tu familia, tu nieta cerca. Y le creí. Le creí tanto que acepté poner la casa del campo como garantía para que Daniel ampliara su negocio. Me dijeron que era solo un trámite. Tu nombre sigue en la escritura, me aseguró Rachel. Es solo para agilizar el préstamo. Tú sigues siendo la dueña. Una decisión que parecía pequeña cambió por completo el resto de mi vida. Y lo que pasó después, no lo vas a poder creer. Suscríbete al canal para no perderte la próxima parte. Porque hay historias que cuando se escuchan una vez no se olvidan jamás. Yo asentí. No porque no supiera lo que significa un aval, sino porque pensé que todavía formaba parte de ese nosotros. Durante las primeras semanas intenté convencerme de que era solo una etapa de adaptación, que todo esto, el cuarto frío, las tareas, las miradas, era parte de acomodarme. Pero lo que empezó como sugerencias pronto se volvió rutina, y luego imposición. Una mañana encontré en la mesa de la cocina una hoja impresa con letras grandes y marcadores fluorescentes. Horarios para la abuela, decía el encabezado como si yo fuera un electrodoméstico con manual de uso. 6:30, desayuno. 7 de la mañana, loncheras. 7:30, vestir a Lisa. 8 en punto, barrer, reciclar, poner la lavadora. Y así, renglón tras renglón. Rachel me miró con una sonrisa rápida mientras tomaba su café de avena. Sabemos que odias estar sin hacer nada, mamá. Esto te dará estructura. Estructura, dijo, como si lo que necesitara fuera una jaula bien diagramada. La seguí. Por cariño, por miedo, por costumbre. ¿Quién sabe? Tal vez un poco de todo. Me levantaba antes que todos. Cocinaba en silencio, dejaba el té listo, la fruta cortada, la ropa doblada, y cuando Daniel bajaba, solo decía: gracias, suegra. ¿Qué haríamos sin ti, sin mirarme? Como si fuera una sombra amable. Nunca preguntaban si dormí bien, ni si me dolía algo. Solo asumían que, mientras hiciera mi parte, todo estaba en orden. Hasta que un día, mientras ponía la lavadora, se me resbaló el bote de detergente.
El suelo se tiñó de azul y mis rodillas dolían de tanto agacharme. Rachel apareció con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo? Esa botella cuesta lo mismo que una cena. Lo siento, dije, limpiando con un trapo sin mirar arriba. No ayudó, solo suspiró y se fue. Esa noche me acosté abrazando la camisa vieja de George, la misma que aún olía a pino y humo. La apreté contra el pecho como si pudiera devolverme algo del calor que me faltaba. No lloré. Ya no. Solo me quedé ahí, mirando la bombilla amarilla del sótano titilar como una estrella cansada. En mi interior, algo empezaba a romperse, no con estruendo, no con rabia, sino como esas maderas viejas que crujen cuando el invierno entra sin pedir permiso. Yo no era una santa, ni una heroína, pero sí fui madre, y esa palabra alguna vez significó algo. La palabra que más recuerdo de esos días no fue mamá, ni gracias, ni siquiera te quiero. Fue útil. Mamá, tú eres muy útil aquí. Rachel lo decía con una sonrisa suave, como si fuera un halago, como si eso justificara todo. Ser útil, como una escoba, como una lavadora vieja que aún funciona si se le da un golpecito en el lado correcto. Yo no supe cuándo empecé a desaparecer. No de golpe, no como en las películas, sino como desaparecen los nombres de las mujeres mayores en las reuniones familiares, con una excusa suave, con una mirada que no regresa. Yo era la abuela, la que está ahí. Todo comenzó con los horarios. Una hoja plastificada con marcadores de colores, mi nombre en mayúsculas. Rutina de mamá. Te ayudará a sentirte activa, dijo Rachel sirviéndose un café con leche de avena. Me reí bajito, porque me daba vergüenza preguntar si alguien creía que yo estaba inactiva. 6 de la mañana, despertar. 6:15, poner la mesa. 6:30, preparar el desayuno. 7, empacar la lonchera de Lisa. 7:30, revisar el reciclaje. 8, lavar ropa clara. 10, lavar ropa oscura. Ombir, doblar. 12:30, preparar los ingredientes para la cena. Y así hasta las 5 de la tarde. Los fines de semana descansamos, claro, añadió Daniel sin mirarme como quien habla del clima. Yo asentí, otra vez. Y al día siguiente cumplí con cada renglón, no por miedo, ni siquiera por cariño, sino porque me habían quitado tanto que no sabía qué más podía defender. A los pocos días, Rachel dijo, «Mamá, la comida está escasa. Trata de no comer pan entre comidas». Luego fue el agua caliente. «Recuerda no usar tanta. Hay que ahorrar». Después, el espacio. Estamos pensando en reacomodar. El sótano quizás sea útil para montar mi estudio de yoga. Solo por un tiempo, ¿sí? Y finalmente, mi presencia. Mamá, intenta no moverte tanto cuando Lisa esté haciendo tarea. Se distrae con facilidad. Mi nieta. Mi Lisa. La única que, de vez en cuando, aún me miraba a los ojos. Una tarde me trajo un dibujo de colores torcidos. Te dibujé, abuela. Eres tú sentada con tu taza. Era la única imagen de mí misma que había visto en semanas, y aún así Rachel se la llevó sin mirar. Qué bonito, mi amor, dijo. Luego la guardó en un cajón. No volvió a hablar del dibujo. Yo seguí con mi rutina. Pero en las noches, cada vez que me acostaba sobre ese colchón frío con olor a goma, sentía que se me quebraba algo distinto. Primero la espalda, luego los pies, luego la voz. Una madrugada me desperté con un temblor en los dedos. Había dormido mal. Soñé con mi antigua cocina, con los perros ladrando al viento, con el olor a tierra mojada. Me levanté despacio. Mis rodillas crujían como puertas oxidadas. Encendí el hervidor. Silencio. Solo el zumbido del refrigerador y el tic del reloj. Rachel bajó media hora después. Tacones, lápiz labial, perfume fuerte. ¿Qué haces despierta tan temprano? No podía dormir. Me duele un poco la pierna. Eso es normal a tu edad, respondió abriendo la nevera. Tal vez debería ir al médico. Mamá, Daniel está hasta el cuello de trabajo y yo tengo 3 reuniones hoy. Puedo ir sola. No tenemos tiempo para eso. Además, seguro no es nada. Y se fue, sin esperar respuesta. Yo me quedé allí, con las manos sobre la taza tibia, sintiendo que el café se enfriaba más rápido que mis ganas de hablar. Esa tarde, limpiando la barra de la cocina, me asaltó un pensamiento inesperado. ¿Y si simplemente me voy? No fue una fantasía,
no una amenaza interna, solo una pregunta. ¿Y si agarro la bolsa, la camisa de George y salgo sin mirar atrás? Pero no lo hice, aún no. 2 días después, Rachel me pidió que limpiara el baño de visitas porque vendría gente importante. Pasé 3 horas de rodillas, frotando los azulejos hasta que las manos me ardían. Cuando terminé, me senté en el borde de la bañera y lloré sin lágrimas. No fue dolor, fue cansancio. Cansancio de ser invisible. Cansancio de que mi nombre ya no significara nada. Margaret. Eso era yo. Eso sigo siendo. Y sin embargo, en esa casa yo era solo mamá, ni madre, ni mujer, ni humana. Solo un cuerpo que sirve, y que, cuando ya no sirva, se reemplaza. Esa noche escribí en mi cuaderno, con letra temblorosa. Cada palabra pesaba. No me miran, me atraviesan, no me oyen, me usan, no me aman, me toleran. ¿Cuánto tiempo más viviré así sin desaparecer del todo? Cuando terminé, cerré el cuaderno con las manos frías. No recé, no hablé. Solo me puse la manta encima y me prometí algo en silencio. No sé cuándo, no sé cómo, pero esta no será la historia que dejaré escrita. Me tomó casi 1 hora bajar la basura esa noche. El bote verde pesaba más que de costumbre. O quizá yo era la que pesaba distinto por dentro. Las luces de la calle parpadeaban, la acera estaba húmeda, y el frío era el tipo de frío que no se siente solo en la piel, sino en los huesos, en el alma, si me pongo poética. Ahí fue cuando la vi. Junto al contenedor de la esquina, una mujer pequeña, envuelta en una parca roja desteñida, un gorro de lana y una bufanda morada vieja. No mendigaba, no pedía ayuda. Solo comía un sándwich en silencio. Cuando notó que la miraba, me saludó con la cabeza. Respondí igual. Y sin saber por qué, las palabras salieron. Hace frío. Ella sonrió sin mostrar dientes. Podría ser peor. Al menos está seco. Lo seco es bueno para las articulaciones. Me reí. De verdad, por primera vez en días. Díselo a mi rodilla derecha. La mujer asintió, como si compartiéramos un código secreto. Carmen, dijo, extendiendo una mano enguantada. 76 años. Departamento 3C, justo después de la farmacia. Nos despedimos sin promesas, pero algo en mí se quedó flotando cuando regresé al sótano. Esa noche, en mi cuaderno, escribí una sola línea. Hoy alguien me vio sin pedirme nada. Al día siguiente, después de que Rachel y Daniel se fueron, me animé a salir. Fui hasta el edificio de Carmen. 3er piso sin ascensor. Las escaleras me hicieron crujir hasta el alma. Pero cuando ella abrió la puerta, supe que había llegado a un sitio distinto. El departamento era pequeño, con olor a jabón y a pan viejo. Había tazas de té en una repisa torcida, una manta sobre el sillón y una tetera hirviendo en la estufa. Carmen me ofreció té de bolsita y galletas viejas. Están rancias, pero truenan. Me gustan así. Charlamos de nada, de todo, de vacas, de maridos muertos, de hijos que dejaron de llamar. No había juicio en su voz, solo pausa, solo presencia. Volví a verla al día siguiente, y al otro más. A veces le llevaba café, o pan, o simplemente el silencio que se puede compartir con alguien que no te exige sonreír. Carmen me enseñó algo que yo había olvidado, que la dignidad no hace ruido, pero cuando falta, se nota en cada gesto. Una tarde, sentadas en su balcón, viendo cómo los gorriones peleaban por una miga de pan, Carmen dijo: «Yo vivo sola, Margaret, pero tú estás rodeada y aún así sola. Eso pesa más». Asentí, no dije nada, pero por dentro algo se rompió en forma de certeza. Ya no era tristeza, era reconocimiento. Había una mujer frente a mí que no me debía nada, y aún así me ofrecía todo: su tiempo, su espacio, su escucha. Rachel nunca me preguntó si dormía bien. Carmen, en cambio, me tejió una bufanda. Y al usarla me sentí no útil. Me sentí querida. Un viernes, al volver a casa con una bolsa de pan barato y una sonrisa escondida en el pecho, Rachel me esperaba en la cocina. «¿Dónde estabas?» «Salí a caminar un poco». «¿Con quién?» «Con una vecina». «¿Entró aquí?» «Number». «Más te vale». No gritó, no me empujó, pero su tono fue el mismo que se usa con una niña que ha roto un jarrón. Esa noche no cené, no por castigo,
sino porque se me cerró la garganta. La comida no pasa cuando el alma está apretada. Al día siguiente, mientras ponía la mesa, Daniel me dijo en voz baja: Rachel está preocupada por ti. Dice que andas distraída, que no eres la misma. Lo miré. Quise decirle tantas cosas, pero solo respondí: tal vez porque ya no soy la misma. Y volví al sótano donde escribí en mi cuaderno. Tal vez no sea valiente. Tal vez solo estoy agotada de fingir que esto es hogar. Esa noche, al cerrar la libreta, no lloré. Solo empecé a guardar pequeñas cosas en una bolsa. La bufanda, la foto de George, mi cuaderno y una palabra que me había costado meses recuperar: decisión. La noche anterior a mi partida no dormí. No porque tuviera miedo, ni siquiera por ansiedad. Era otra cosa. Como si el cuerpo supiera que estaba por hacer algo importante y no quisiera perderse ni un segundo. Me quedé sentada en el colchón inflable de la bodeguita junto al garaje, con las piernas cubiertas por una manta de lana que picaba y la camisa de George entre las manos. No hacía frío en sí, pero el silencio era helado. Un silencio que ya no me hablaba, sino que me empujaba. Daniel roncaba arriba. Siempre lo hacía cuando tomaba vino tinto. Rachel aún no bajaba la música de su clase virtual de yoga. Lisa ya dormía, o eso creía. A veces pensaba que ella también oía mis pasos suaves en la madrugada, pero no decía nada. Como si supiera algo, y decidiera protegerme con su silencio infantil. Guardé lo poco que aún sentía mío: 2 mudas de ropa, mi cuaderno, la bufanda que Carmen me había tejido, y la foto de George, siempre esa foto doblada en el marco de cuero cuarteado, la Biblia de bolsillo que tenía desde los 17, y una galleta envuelta en servilleta, por si el camino me daba hambre. No toqué el celular, siempre estaba descargado, nunca me había interesado aprender a cargarlo. Salí por la puerta trasera, como quien no quiere hacer ruido en la casa donde ya no lo invitan a hablar. El aire era denso, primeras nieves. El pasto del jardín crujía bajo mis botas como papel viejo. La tierra del huerto estaba seca, las plantas de lavanda marchitas desde hacía semanas. Nada quedaba de lo que Rachel había presumido en su cuenta de Instagram. Todo era fachada. Empujé el portón de madera. Me enganché la bota en el último peldaño. Me fui de rodillas. No grité. Me quedé ahí con las manos raspadas, los ojos cerrados, escuchando. ¿A qué? No lo sé. Tal vez a mí misma, a esa voz que había callado tanto tiempo. Me levanté, sacudí la tierra y seguí. Pasé la casa del vecino que nunca saluda. Pasé el contenedor azul que siempre huele a cebolla vieja. Pasé el buzón abollado, las farolas zumbaban, el mundo parecía dormido. Y yo, despierta por fin. Caminé casi 20 minutos hasta el edificio de Carmen. No toqué el timbre. Sabía que ella me estaba esperando. La luz del pasillo parpadeó 2 veces, y la puerta se abrió antes de que golpeara. Carmen tenía su bolsa de agua caliente pegada al pecho como un gato. No dijo nada, solo se hizo a un lado. «Hace un frío que pela», susurró. «Pero aquí adentro se está bien», respondí. Entré. Olía a canela, a té mal colado, a piso de madera vieja. Me dejé caer en el sillón con el brazo descosido y me envolví con la manta que Carmen me tendió como si fuera parte del cuerpo de su madre. No lloré al principio, pero cuando ella volvió de la cocina con 2 tazas, una rota en el borde, otra manchada de té viejo, me derrumbé, no por tristeza, no por enojo. Lloré porque alguien me había abierto la puerta, porque alguien me había hecho un espacio, porque alguien me estaba esperando. No lo sabía, pero llevaba meses esperando que alguien me esperara. Los días siguientes fueron distintos, no mágicos, no fáciles, pero distintos. No tenía que caminar de puntillas, nadie me pedía nada, nadie me evaluaba. Carmen solo compartía el silencio, o los crucigramas del periódico gratuito que agarrábamos en la farmacia. A veces cocinaba sopa con pasta, a veces hacíamos tostadas con aguacate y sal, a veces nada. Y estaba bien. Una tarde le pregunté por qué tenía tantas tazas. Porque las tazas son como los abrazos, nunca sobran, y a veces llegan visitas sin avisar. Otra tarde, mientras tejíamos bufandas, yo mal, ella con maestría, me preguntó: «¿Y ahora qué sigue, Margaret?». No tenía respuesta, pero esa noche lo soñé. Soñé con mi casa, con el olor a trigo mojado, con George en el porche, con el perro ladrándole a las nubes, y desperté con una frase clara: «Voy a recuperarme».
A los 3 días, mientras le contaba a Carmen sobre cómo firmé sin leer, sobre los papeles de la hipoteca, sobre los meses en el sótano, ella no me interrumpió, solo me ofreció más té, y me miró a los ojos con esa calma que tienen las personas que han perdido mucho, y sin embargo, siguen ahí. Tienes que hablar con alguien, dijo. ¿Con quién? Con alguien que no tenga miedo de llamar las cosas por su nombre. Al día siguiente me llevó al centro comunitario legal. Allí conocí a Daniel Hartley. No era como me lo imaginaba. Joven, flaco, con laptop vieja y dedos manchados de tinta de bolígrafo barato. Me escuchó sin apuro, sin compasión forzada, sin frases de manual, y cuando terminé me dijo: «No está loca, señora Margaret. Lo que vivió no es normal, ni justo, y tiene derecho a pelear». Le hablé de Rachel, de cómo me pidió la casa, de cómo me fue borrando poco a poco, de cómo una hija se puede convertir en otra cosa sin que uno se dé cuenta. Él no me corrigió, solo asintió, y dijo: «Vamos a arreglar esto, sin ruido, pero con ley». Esa noche me temblaban las manos, no por miedo a perder, sino por miedo a aceptar que había sido traicionada. Pero cuando firmé los papeles, cuando vi mi nombre escrito con tinta firme, cuando sentí que mi voz por fin tenía eco, respiré distinto. No era venganza, era reparación. Y Carmen, desde el sillón, tejía en silencio, con esa sonrisa chiquita, como quien sabe que, a veces, volver a empezar es tan sencillo como dar un paso, pero tan valiente como dejarlo todo atrás. Volver a la casa fue más difícil de lo que imaginé. No por el camino, ni por el frío, sino por lo que encontré dentro de mí al llegar. Whittaker me esperaba afuera. Tenía el maletín colgado al hombro y un gesto firme, de esos que no necesitan levantar la voz para que una se sienta protegida. Era una mujer de pocas palabras, pero cada palabra suya parecía pesar el doble. «¿Estás lista, Margaret?», asentí, no porque lo estuviera, sino porque ya no quería seguir siendo la que pospone su lugar en la vida. La llave del portón todavía estaba en mi llavero. Temblaba al entrar, no por el clima, por la memoria. La puerta crujió como siempre. El suelo de madera olía a encierro, y el polvo se acumulaba igual que el tiempo que estuve lejos. Whittaker sacó unos papeles. Se sentó en la vieja mesa del comedor que todavía tenía las manchas de té que George nunca lograba limpiar del todo. «Esta casa sigue siendo tuya, legalmente, pero está en garantía. Lo que hicieron sin asesoría legal puede ser anulado, pero hay que demostrar coacción, manipulación emocional. Y eso, tú lo llevas en la piel». Yo la miré. No dije nada. Solo me quité los guantes y pasé la mano sobre la madera de la mesa. Todavía estaba allí el hueco donde George una vez grabó nuestras iniciales. MG más GTOEBOVD igual a 1975. Tantos años. Y todo pudo haberse perdido por una firma y una hija que dejó de verme como madre para verme como estorbo. La puerta del garaje se abrió de golpe. Rachel entró primero. Llevaba abrigo largo y la bufanda que una vez tejí para ella, ahora deshilachada en la punta. «¿Qué haces aquí?», preguntó, más sorprendida que molesta. Daniel venía detrás, con el ceño fruncido y el celular aún en la mano. Ambos se quedaron quietos al ver a Whittaker, quien ni siquiera alzó la vista. «Esta es mi casa», dije yo, sin moverme de la mesa. «Legalmente, sí», respondió Daniel, rápido, «pero hay un proceso en marcha». «Un proceso fraudulento», interrumpió Whittaker con voz seca. «Una hipoteca solicitada sin el consentimiento informado de la titular original, sin presencia legal independiente y bajo manipulación emocional grave». Rachel me miró como si le hubieran dado una bofetada con palabras. «¿Nos estás demandando? ¿A nosotros?». Yo no respondí, pero el silencio dolió más que cualquier palabra. Daniel bajó la mirada, no por respeto, sino porque sabía que la abogada tenía razón. «Mamá», empezó Rachel, «nosotros solo queríamos ayudarte. Te ofrecimos techo, comida, compañía». «¿Techo?», reí bajito. «¿Llamas techo a un sótano sin calefacción, con cajas de Navidad y detergente barato?». Rachel se cruzó de brazos. «Tú firmaste. Nadie te obligó. Y las veces que me dijiste que ya no tenía edad para decidir, que no debía molestar, que comiera menos porque la comida era cara». Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No por culpa, sino por orgullo herido. «Estás exagerando»,
dijo. Estoy recordando, corregí. Whittaker se levantó, puso los documentos sobre la mesa. Aquí está la solicitud de nulidad del contrato y la denuncia por abuso financiero a adulto mayor. Daniel murmuró una grosería por lo bajo. Rachel dio un paso atrás, como si la gravedad de sus actos se hiciera tangible por primera vez. Y entonces, con una voz apenas audible, dijo: «No puedo creer que hagas esto». «Yo tampoco», dije. «Nunca pensé que tendría que hacerlo, pero lo estoy haciendo, por mí, por la Margaret que olvidaron». Rachel no se sentó, se quedó de pie como si eso le diera ventaja, como si, estando más alta que yo, pudiera controlar la conversación. Yo tampoco me moví, tenía las manos sobre la mesa, sin temblar, sin apretar, solo firmes. Siempre pensé que, cuando llegara vieja, mi hija sería quien me tomaría del brazo, me daría una taza caliente, me escucharía sin mirar el reloj. Rachel desvió la mirada, los ojos húmedos, la mandíbula tensa. «Y tú lo hiciste durante una semana. Después de eso me convertí en un fantasma que cocina, en una presencia útil, pero muda». «Eso no es justo, mamá». «¿Ah, no? Entonces, ¿qué era justo? ¿Hacerme limpiar baños de rodillas con las manos adormecidas? ¿Imprimir un horario como si yo fuera una máquina? ¿Medirme la comida como si fuera una carga?» Rachel bajó la vista. Estábamos estresados. ¿Y yo qué estaba? Feliz, cómoda, agradecida. Guardó silencio. «Tú nunca preguntaste cómo dormía, nunca preguntaste si tenía frío, ni siquiera sabías si la cobija que me diste alcanzaba. ¿Y sabes por qué? Porque no importaba. Porque lo único que te importaba era que no me quejara, que no incomodara, que no existiera demasiado». Daniel se recargó en la pared. No dijo nada, como siempre. «No es cierto», murmuró Rachel. Yo hice lo que pude». «No, hija, tú hiciste lo que te convenía». La miré, realmente la miré. Y por primera vez no vi a mi niña. Vi a una mujer con miedo, con rabia contenida, con vergüenza. Y algo en mí se rompió, pero no por debilidad, sino por compasión. No naciste cruel, Rachel. Nadie nace sabiendo cómo dejar de amar a su madre. Eso se aprende. Ella se estremeció, como si mis palabras la golpearan en algún lugar que tenía olvidado. «No te estoy haciendo esto por venganza, te lo juro. Estoy haciendo esto porque si no lo hago, me pierdo por completo». Rachel me miró. Ahora sí, como cuando era niña y se caía y me buscaba con los ojos, como cuando tenía fiebre y no quería que nadie más la tocara. «¿Y después de esto? ¿Qué esperas que pase?» «No espero nada. Ya aprendí a no esperar. Solo quiero vivir los años que me quedan sin que me pidan disculpas cada vez que respiro». Whittaker se aclaró la garganta, Daniel se irguió, pero yo seguí allí, mirando a mi hija, sin odio, sin teatro, solo con la certeza de que, aunque el amor no se borra, tampoco puede usarse como excusa para la humillación. Rachel se secó una lágrima, la primera sincera. «Te juro que pensé que te estábamos haciendo un bien. Y yo pensé que tenerte era una bendición. Y lo fue. Hasta que dejaste de verme como madre y empezaste a tratarme como tarea. Mamá, lo lamento, hija, pero ya no puedo seguir fingiendo. No me abrazó, no me insultó, solo dio un paso atrás, y en ese gesto supe que todo había cambiado. El día de la audiencia no llovía, tampoco hacía sol. El cielo tenía ese color entre gris y blanco que no promete nada, como si el mundo también estuviera conteniendo el aliento. Whittaker me pasó a buscar a las 8. Traía su maletín, su carpeta con separadores de colores y una bufanda de lana oscura que combinaba con su determinación. No hablamos mucho en el coche. Solo me preguntó si dormí. Asentí, aunque la verdad es que solo había cerrado los ojos. Dormir era otra cosa. El edificio judicial no tenía nada imponente, ni mármol, ni columnas, ni salas solemnes como en las películas. Solo pasillos beige, sillas de plástico, pisos de linóleo gastado y un olor persistente a café recalentado. Nos sentamos en la sala de espera, mis manos sobre el regazo, el cuaderno en la cartera, la foto de George en el bolsillo interior del abrigo, no para mostrarla, solo para sentirla cerca, como quien lleva una piedra suave en el zapato. No duele. Pero recuerda, cuando llamaron nuestro número, entramos a una sala pequeña, 2 escritorios enfrentados,
Una jueza con gafas finas y moño apretado. Dos alguaciles al fondo. Un reloj de pared que marcaba el tiempo como si quisiera apurarnos a todos. Rachel ya estaba allí, con ropa sobria, sin maquillaje, con el pelo recogido como cuando tenía entrevistas de trabajo. Daniel también. Traía papeles. Pero no la mirada. No me miraron al entrar, y eso, de alguna forma, me alivió. Whittaker presentó los documentos, la solicitud de nulidad, las pruebas de manipulación, las copias del horario de abuela, las fotos del sótano. La jueza leía, tomaba nota, no mostraba emociones, pero asentía en momentos claves. Cuando me tocó hablar, no tenía nada preparado, pero las palabras vinieron, no como fuego, sino como lluvia, suaves, constantes, verdaderas. No estoy aquí para castigar a nadie, empecé. No busco venganza, solo quiero recuperar lo que me pertenece. No hablo solo de una casa, hablo de mi voz, de mi lugar, de mi nombre. Respiré. La jueza me miraba. Rachel también. Por primera vez en mucho tiempo me escuchaban sin interrumpirme. Fui madre durante 50 años. Cociné, eduqué, cuidé, renuncié a cosas sin contarlas. Nunca pedí nada a cambio. Pero cuando ya no fui útil, me redujeron a un calendario pegado en la nevera, a un silencio obligatorio, a un cuerpo obediente. Me temblaba la voz. No de miedo, sino de verdad. Firmé papeles confiando en que el amor bastaba, pero aprendí que el amor sin respeto es solo culpa con moño. Me senté. No lloré. No bajé la mirada. La jueza se tomó su tiempo, leyó, revisó y luego habló. Su voz era clara, lenta, imposible de esquivar. El contrato hipotecario se realizó sin asesoría legal independiente, bajo condiciones emocionales de presión y dependencia, y se invalida de forma inmediata. Rachel cerró los ojos. Daniel apretó los labios. La propiedad será devuelta a nombre exclusivo de la señora Margaret Whitmore. El proceso de restitución comenzará hoy. Además, el tribunal remite el caso a evaluación por posible abuso financiero a persona mayor y se imponen medidas preventivas para evitar represalias. Yo respiré. No sentí triunfo, no sentí alivio, sentí existencia. Sentí que volvía a ocupar mi forma, mi nombre, mi peso en el mundo. Al salir, Whittaker me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste, negué con la cabeza. Number lo hicimos. Ella sonrió, y por primera vez la vi con los ojos llenos. ¿Vas a volver a casa? Sí, dije. Pero no a la de ellos, a la mía. Y al decirlo, algo en mí encajó como una pieza que llevaba años fuera de lugar. Esa noche dormí en el sofá de Carmen, con la manta tejida hasta la barbilla, con el cuaderno bajo la almohada, y por primera vez en meses sin sentir que debía pedir perdón por ocupar espacio. Carmen no dijo nada, solo dejó una taza de té en la mesa, y al apagar la lámpara susurró. Bienvenida a casa. Volver a casa no fue como lo había imaginado. No hubo música, ni llanto, ni ese suspiro de alivio que se ve en las películas cuando el personaje por fin cruza la puerta de su refugio. Fue más simple, más silencioso, más real. El ómnibus me dejó a 3 cuadras del camino de tierra. Carmen venía conmigo, con su maletín de lona colgando del brazo y un termo de té de manzanilla entre las manos. ¿Segura que no quieres que tome una foto?, preguntó con una sonrisa. Number, las cosas más importantes no necesitan testigos. Caminamos en silencio. El viento del campo me abrazó sin avisar. La tierra crujía bajo nuestros pasos. Las vacas al fondo mugían como si recordaran mi voz. La verja estaba oxidada, el porche cubierto de hojas secas. Pero era mío. Cada grieta, cada mancha, cada centímetro. Pisé la madera y sonó igual que antes. Como si nunca me hubiera ido, abrí la puerta. Y ahí estaba, mi casa. Mi vida detenida en un cuadro de polvo y telarañas. Carmen me puso una mano en el hombro. Vamos por escoba, dijo, y yo reí, con esa risa que nace cuando una se siente en casa. Las primeras horas no las pasamos limpiando, solo caminamos por las habitaciones, miramos los muebles cubiertos con sábanas, tocamos los marcos de las fotos. Encendimos la estufa vieja, pusimos agua a hervir sin prisa, me senté en mi silla mecedora, la misma que George arregló 1000 veces, y cerré los ojos. El silencio ya no era amenaza,
Era nido. A la mañana siguiente, Carmen y yo hicimos una lista. Clavos, pintura, manguera nueva. Un hombre del pueblo, Pablo, que conoció a George, vino a ayudarnos a reparar el techo. Esta casa aguantó muchas tormentas, dijo, y se nota que usted también. Me hizo sonreír, no porque fuera cierto, sino porque nadie me había dicho algo tan sencillo y tan exacto en mucho tiempo. Lisa me escribió una carta una semana después, una hoja doblada, con crayones. Te extraño, abuela, decía. No entiendo bien lo que pasa, pero mamá llora mucho, y yo también. La leí en voz baja. No la respondí, no todavía. Guardé la carta entre las páginas de mi cuaderno, justo al lado de la primera entrada donde escribí: estoy desapareciendo sin que nadie lo note. Esa página ahora estaba arrugada, pero ya no dolía. Era solo prueba de que alguna vez estuve callada. Los días en el campo volvieron a tener sabor: pan tostado, café fuerte, silencio compartido. Cada mañana Carmen abría las ventanas y la luz entraba con descaro. Yo volvía a andar descalza por el piso de madera. El aire ya no dolía. La casa olía a manzanilla, a polvo antiguo y a algo nuevo. Un sábado, doña Elvira, mi vecina de toda la vida, tocó la puerta. Venía con su ridícula barra de limón y su perrito antipático que odiaba a los hombres. «Te ves más entera», me dijo, «como antes». «Estoy aprendiendo a ser después», le respondí. Se quedó callada un momento y luego me abrazó, largo, como se abraza a quien volvió del naufragio. Una tarde decidí hacer algo distinto. Saqué mi cuaderno, aquel que alguna vez llené de lamentos, y arranqué todas las páginas, no para borrar el pasado, sino para hacer espacio. La primera línea de mi nueva vida fue simple. Hoy sembré tomates. Y era verdad. Pablo me había traído unas semillas. Yo no tenía idea de jardinería, pero metí las manos en la tierra, revolví el compost y sudé como hacía años no sudaba. Carmen se reía desde el porche. «Pareces niña con juguete nuevo. No sé si crecerán, pero ya metiste las manos. Eso es más de lo que hacen muchos». Y así lo hice. Cada surco era una decisión, cada planta, una promesa. Un lunes por la mañana me llegó una carta oficial, del juzgado. Dentro venía una copia certificada del fallo. La propiedad ha sido restituida de forma definitiva e irrevocable a la señora Margaret Whitmore. La leí en voz alta. No para nadie, sino para mí misma, para creerlo. Llevé el papel a la chimenea y lo coloqué justo debajo de la foto de George, no como trofeo, sino como prueba de que seguía viva, y con voz. Un jueves por la tarde, mientras tomábamos té en el porche, doña Elvira miró el horizonte y dijo: «¿Y si abrimos un círculo?» Un círculo. De mujeres. Para hablar. Para no quedarnos calladas más. La idea me golpeó suave, como el viento antes de la lluvia. Dije que sí. Y así nació el Círculo de los Jueves. No era terapia. No era un club. Era solo una mesa de madera, 3 sillas y mujeres mayores trayendo galletas, recuerdos y verdades, sin maquillaje, sin juicio. Hablamos de maridos muertos, hijos ingratos, cuerpos que ya no obedecen, recuerdos que aún duelen. Una mujer dijo una vez: «Pensé que era la única», y todas le respondimos: «No lo eres». Yo no hablé mucho las primeras semanas, solo escuchaba, absorbía, hasta que un día alguien preguntó: «¿Tú qué hiciste cuando te diste cuenta que te habían usado?». Y ahí supe que era el momento. Conté mi historia, no con furia, sino con verdad. Hablé del sótano, del garaje, de los «eres útil» como sentencia. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo una señora se levantó, me abrazó fuerte y dijo: «Gracias, por decir lo que yo nunca me atreví a decirle a mi hija». Esa noche escribí una carta, no para Rachel, no para Andrew, sino para las otras madres. A todas las mujeres que han sido heridas por sus propios hijos. No están solas. La soledad es cuando nadie te ve. Pero si alguien más te escucha, ya no estás sola. Hablen, no para vengarse, sino para no desaparecer. La firmé como quien ya no pide permiso, como quien ya se encontró. Carmen me miró desde la cocina y dijo: «Eso deberías publicarlo». No respondí. Solo la miré y sonreí. Porque sí. Porque tal vez el siguiente capítulo no era un cierre, sino un comienzo. La carta llegó un martes por la mañana. No tenía remitente.
solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía que conocía demasiado bien. Rachel. Me temblaron los dedos al abrirla. Dentro había 2 hojas, llenas de palabras desordenadas, tachaduras y lágrimas secas convertidas en manchas. Mamá, sé que no merezco tu perdón, tampoco esta carta, pero ya no sé cómo hablarte sin que se me quiebre la voz. La casa está en silencio desde que te fuiste. Lisa pregunta por ti. Yo no sé qué decirle. ¿Que su abuela se fue porque yo la empujé? ¿Que el amor se puede romper aunque una no quiera? No quiero justificar nada. Solo decirte que lo siento. Por cada mañana en que fingí no verte. Por cada tarde que te hice sentir menos. Por no haber entendido que ser madre no significa soportarlo todo. Y por haber olvidado que tú también eras una persona. No quiero que vuelvas, no a esta casa. Solo quiero que sepas que esta vez te estoy escuchando. Te quiero. A mi manera torpe. Rachel. Doblé la carta sin prisa. No lloré, no me rompí, pero sentí un nudo. Uno de esos que no duelen en la garganta, sino en el alma. Y entonces supe que ya no estaba peleando por justicia. Ya no era una batalla legal. Era otra cosa. Era el cierre. Un mes después, fui invitada a hablar en una reunión de mujeres mayores en la biblioteca del pueblo. Me senté frente a 15 rostros con arrugas y miradas sabias. Algunas llevaban bastón, otras simplemente traían historias escondidas en los ojos. Les conté mi verdad, no para inspirarlas, ni para que me admiraran, solo para que supieran que no estaban solas. Y cuando terminé, una mujer, de cabello blanco y ojos firmes, levantó la mano. ¿Volverías a vivir con tu hija si ella te pidiera perdón? La sala quedó en silencio. Pensé en la carta, en la forma en que Rachel había dicho «te quiero», sin pedir nada a cambio, en cómo por fin había entendido que el amor de una madre también necesita límites. No volvería a esa casa, respondí, pero sí volvería a abrazarla, si alguna vez se acerca sin condiciones. Las demás asintieron, como si entendieran que el perdón no siempre es regresar. A veces es seguir adelante, sin odio, pero con memoria. Esa noche, mientras me sentaba en mi mecedora frente al campo dorado, con una taza de té de hierbabuena, abrí mi cuaderno y escribí las últimas líneas. Pensé que ya no tenía fuerzas, pero la vida me enseñó que aún podía escribir mi propia última página, no con rabia, sino con verdad. Hoy no soy la mujer que callaba en el rincón, soy la que se levantó, habló y se eligió. Si tú también te has sentido invisible, solo quiero que sepas, no estás sola y nunca es tarde para volver a ser tú. Gracias por acompañarme. Si esta historia te tocó, suscríbete y cuéntame. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Aquí estaré, para leerte, para escucharte. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.